Ya estamos grabando con Alejandra Ruiz León de vuelta en el podcast de Jaime Ferraro, Mitocondria, ¿no? ¿Cómo me has dicho que eres? Bioquímica, ¿no? Te acabo de decir ingeniero química, bióloga, pero sí. Este, y una influencer muy conocida de biología, que creo que eso ya es una categoría que un poco tú has inventado acá en Perú, ¿no? Y que ha sido pues, una fuente de consulta para mucha gente durante la pandemia, para mí incluido. Y bueno, gracias por regresar. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? ¿Estás acá en Lima? ¿Ya te hartaste la pandemia? ¿Cómo te sientes? Bien, sí, de hecho estoy harta de la pandemia, como todos, pero alucina que yo, o sea, como que ya hace tiempo que ya me acostumbraba a vivir con la pandemia, o sea, siento que no me cuesta tanto, soy de algunos momentos, justo tengo que volver a Estados Unidos en un par de días y Mm. estoy ahí con el Omicron que siento que me va cortando, ¿no? Porque, o sea, obviamente, ya yo tengo las dos vacunas, tengo el refuerzo que me pusieron aquí, a pesar de que nos amenazaban que los que nos habíamos vacunado no nos iban a vacunar, bueno, no pasó nada, no nos quitaron ningún terreno, así no tuviéramos. Este, entonces sé que probablemente si me da vaya a ser leve, ¿no? Pero Ujú. claro, por temas de viajes, si te da igual tienes que hacer la cuarentena porque igual puedes contagiar. Entonces estoy así Claro. como, por favor, o sea, mañana es el día de que me enteraré, ¿no? Pucha, es que en verdad estás así como esquivándolo con las justas, ¿no? Porque ahora mismo es como que le da, no sé, yo todos los días escucho de más y más gente cercana que le ha dado, a mí me dio también. No sé, pero he visto casos de gente que le da, por ejemplo, ¿no? Se hace una prueba molecular y le da, o sea, y tiene positivo, y no tiene síntomas, y después de 4 días o 5 se vuelve a hacer otra molecular y ya no tiene. Ujú. Y es bien loco, ¿no? O sea, no sé si esto es que porque a veces pienso que puede ser por error, o es porque puedes tener el virus 5 días y chao. O sea, no debería Ahora quedar. con Omicron, sí, y además, o sea, la hora, como el momento en que nos está encontrando esa nueva variante, tú ya tienes Ujú. anticuerpos, ya tienes como todas las herramientas, ¿no? Entonces, antes, claro, tú te contagiabas y el virus pues se reproducía, se multiplicaba y hasta que tu cuerpo se enteraba, pasaban unos 5 días, ¿no? O sea, antes los Claro, síntomas eran del 3 al 5 día, ¿no? En cambio, ahora la gente a veces tiene síntomas el primer día, el segundo día, ¿no? O sea, en los 3 primeros días, porque tu cuerpo lo puede identificar más rápido y también de la misma forma lo puede eliminar más rápido. Es por esto que algunas personas se hacen prueba y a los 2, 3 días ya no tienen, ¿no? Porque su cuerpo ya, o sea, lo identificó, pero ya lo aniquiló porque tiene toda esa batería de anticuerpos, ¿no? Que puede claro. neutralizar al virus. Ujú. Claro, es como esa gente que también ha tenido y se ha metido una bomba de tratamiento, no sé, ya que incluye, supongo, un montón de cosas que no están probadas, pero no sé, o sea, yo he visto gente que ha hecho eso, ¿no? Que es como que se contagió y se ha metido 3 días de un tratamiento que obviamente incluye ya ivermectina y todas las demás brujerías, este, pero logran, haciendo asintomáticos también, ¿no? Deshacerse del virus en solamente unos días. Este, Ahora leí que también había un tratamiento, una pastilla que estaba sacando Pfizer. O sea, ¿y tú tienes idea qué contiene? ¿Has visto algo de eso? O sea, porque yo digo, ¿qué pasa si ahora sale y dicen, ay, la pastilla contiene como, no sé, una cosa parecida a la ivermectina, algo cercano a la hidroxicloroquina? Es posible, ¿no? Sí, o sea, yo no he visto lo que tiene, he estado leyendo porque justo creo, o sea, ya se han aprobado en algunos países, pero ya ha empezado a dársela a pacientes, me parece que hoy. Y no, no tienen ningún componente de la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, ni la lejía, ni de la orina humana, porque ahora han vuelto a empezar a tomar su propia orina, o sea que ¿En no hay. serio? Eso. Sí, entonces, no sé exactamente qué contiene, pero sí vi que no eran componentes similares. Y además esta pastilla, claro, algunas personas han pensado como que, entonces para qué ya me vacuno, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, obviamente. Pero igual, esta pastilla, igual, claro, te tienes que enfermar para poder tomarla, igual estás como colapsando el sistema de salud, no está tampoco como disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, si bien ahora empieza a haber otros tratamientos, lo cual es súper bueno, tampoco es como, o sea, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? De hecho. Claro, claro. Pero da la impresión de ya estarse acercando em, a o sea, no a una gripe común, pero a una gripe fuerte, pues como la influenza, ¿no? Una de esas gripes que siempre, si tú tenías un estado de vulnerabilidad, siempre te han podido matar, ¿no? Si tú tienes una salud frágil. O sea, da la impresión, yo sé que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Pero, eh, ¿tú crees que eso sí
puede ser que se marque una tendencia, o sea, porque hay gente que dice, los viruses empiezan a tratar de adaptarse a su entorno, entonces buscan no matar, digamos, al anfitrión, entonces se van haciendo más leves como lo que aparentaría esto, ¿no? ¿Eso puede ser una tendencia o es totalmente random? Así, o sea, así como un día el Omicron te da súper leve, mañana sale Omicron 2 y es como tipo, no sé, 80 tumores al mismo tiempo. Sí, es totalmente random, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los expertos que realmente estudian los virus dice que asumir que siempre va a menos es wishful thinking, ¿no? Claro. O sea, es un lindo deseo, ¿no? Pero realmente no tenemos evidencia que puede ir a menos. Tampoco el virus no es un ser pensante, ¿no? O sea, el virus no es como que, sí, voy a hacer esta estrategia, ¿no? El virus es como, pucha, me empecé a reproducir y funcionó muy bien, ¿no? Me seguiré reproduciendo de esa forma, ¿no? O sea, Claro. eh, entonces ahí ahora hay gente que está un poco con esa ilusión de que puede ser una gripe, que sería genial, o sea, realmente creo que nadie quiere que vaya más, ¿no? Pero tampoco puedes como relajarte por una opción que no es, que a la fecha no es certera, ¿no? Ujú, ujú. Y, o sea, mira, justo eso te iba a comentar, porque es como a veces uno cómo se acerca a las cosas, ¿no? Cómo piensa las cosas, cómo procesa la realidad, ¿no? O sea, hay como la mente escéptica, que yo supongo que cuando uno está orientado hacia la ciencia, tiendes a ser un poco más escéptico porque buscas, pues, evidencias de casi todo, ¿no? No sé cómo te manejas tú, es que justo te contaba que hace un rato estaba viendo más temprano esas historias que estabas compartiendo con tu papá y que él explicaba todo, eh, cómo hablaba por radio, ¿no? Y que era un radio aficionado y fue bien gracioso eso que pusiste cómo iba hablando por su radio en el carro, ¿no? Y me hizo pensar en esos personajes así, pues, como que les gusta la fantasía, que aprecian esas cosas, y me hizo pensar en cuál sería tu relación y tu acercamiento, como tu curiosidad y tu acercamiento a la ciencia con, no sé, con esa característica de tu papá. Y si tú eres así escéptica o eres así fantasiosa, no sé qué lado te Um, irías. Sí, yo no soy muy fantasiosa. A mí lo que me da paz y tranquilidad es tener más información. O sea, la gente es como, no veas las noticias porque te agobian. No, yo soy lo contrario. Mientras más veo, mi alma se sacia y como que puedo Claro. estar en tranquilidad. O sea, yo soy todo lo contrario. A muchas personas prefieren no saber y ya, lo que sea, ¿no? Yo soy lo contrario. Quiero pensar todos los universos posibles para reducir como el riesgo, ¿no? Entonces ahí me paso la vida pensando en los improbables, ¿no? Eh, entonces creo que obviamente con el coronavirus, en mi caso, a mí me gusta, me interesa saber más información. Hay gente que eso le pone un poco más nerviosa. A mí me pone un poco más tranquila. Y obviamente también es interesante ver cómo se van desarrollando estas preguntas y a qué narrativas van respondiendo, ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, no, me llama mucho la atención cuando una misma noticia es compartida de igual, o sea, con igual intensidad por grupos antievidencia como por expertos científicos, ¿no? O sea, la misma noticia y son totalmente dos interpretaciones, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me apasiona. O sea, yo ya justo lo hablaba con mi asesor y le digo, a mí, cuando todo el mundo está de acuerdo, me parece un poco aburrido, la verdad, pero cuando hay esos problemas o cuando dices, interpretó totalmente otra cosa, ¿no? Y eso es lo que Claro. me parece interesante. Y estas, ahí hay muchísimos ejemplos en la pandemia en el que yo veo la misma noticia completamente, o sea, interpretada de maneras, ¿no?, opuestas, ¿no? Y eso me parece interesante porque al final tú ves un estudio y según la idea del mundo, la realidad del mundo que tengas, vas a interpretarlo de una forma u otra, ¿no? Ujú. Obviamente eso en la ciencia se trata de eliminar. Si cada uno interpreta una cosa por otra, no habría un estándar científico, no habría un consenso en ciertas cosas, ¿no? Pero al final los científicos la mayor cantidad del tiempo están también en controversias, no opinan unos con el otro, ¿no? Pero no se van insultando por Facebook, ¿no? O sea, esa no es la forma en la que se desenredan estos debates científicos, ¿no? Claro, además me imagino que también, o sea, ya cuando las discusiones se dan a ese nivel, ya no se dan tanto de sí es o no es, ¿no? Sino ya son matices y cosas, detalles más de proceso, porque también me imagino que, no sé, pues se van alineando ciertas opiniones y claro, y ahí no hay espacio pues para esas polarizaciones tan, tan agresivas con las que se maneja la gente en general, ¿no? Em, Se ha generado como una especie de ilusión o de falsa narrativa sobre lo que son las discusiones científicas, ¿no? Ahora parece que hay gente colgando links en Facebook, ¿no?
Sí, eso es algo que a veces yo también he comentado para nosotros, para el mundo general, ¿no? Muchas de las preguntas de la pandemia son preguntas que se responden con sí o no, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo era cuando no sabíamos sobre las dosis de refuerzo. Entonces, para nosotros, para los ciudadanos cotidianos, la pregunta era, ¿necesitamos una tercera dosis, sí o no? Ahí se acababa, ¿no? Nuestra pregunta, nuestra curiosidad. Pero para un ente de salud, para el MINSA, para los propios científicos, hay miles de preguntas. ¿Es la misma dosis o les tengo que poner la mitad o no? ¿Es a los 3 meses o hace los 6 meses? Si no hay una nueva variante, ¿se las tengo que poner ahora o espero? ¿Qué pasa si no hay Mm. suficiente stock o puedo mezclar? Entonces, claro, en verdad, con cada pregunta hay miles de preguntas más y eso es a veces lo que nos cuesta un poco entender por qué no nos dan una respuesta y es que en verdad no nos van a dar una respuesta hasta que tengan más o menos toda esa seguridad de las preguntas más importantes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las dosis de refuerzo, al comienzo sí hubo esta idea de no creemos que sean tan necesarias, ¿no? Pero luego tienes a la Omicron literal respirándote en Mm. la nuca y dices como que, no amigos, vamos todos a ponernos la dosis de refuerzo porque esta ola nos va a arrasar, ¿no? Entonces, Claro. obviamente hay que cambiar la evidencia, ¿no? No podíamos centrarnos en la evidencia que teníamos antes, y eso no quita que la mayor cantidad de expertos que está a favor o que la evidencia indica que las dosis de refuerzo son buenas, sigan abogando, por ejemplo, para que se liberen las patentes de las vacunas, ¿no? O sea, parece a veces que, claro, si tú dices, estoy a favor de una dosis de refuerzo o me he vacunado una dosis de refuerzo, pienso que Pfizer tiene que ganar toda la plata del mundo mundial y que hay países que no merecen vacuna. No, o sea, realmente cuando empiezas a ver los matices te das cuenta que no hay una opinión científica, ¿no? Lo mismo con muchos otros aspectos que pueden ser hasta controversiales, ¿no? Entonces, eso yo creo que a veces me gustaría que la gente entienda un poco más que los científicos no son una masa crítica que piensa igual, ¿no? Si esos son todo Claro. lo contrario. Es que es chistoso porque también a veces uno piensa, claro, tú ves las cosas desde una perspectiva y tú crees que la información que das, ¿no? Va a satisfacer a la otra persona porque piensas que sabes lo que está buscando, ¿no? Pero en realidad esa gente quiere que tú le digas qué hacer, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, en julio del año pasado me fui a Estados Unidos y yo tenía mis 2 shots de mi vacuna AstraZeneca en diciembre y en enero del año anterior de las pruebas, pero que yo ya sabía que habían sido vacuna, ¿no? Y yo me acuerdo que te escribí y te digo, mira, creo que me voy a poner mi shot de refuerzo, porque van 6 meses y acá hay Pfizer, y yo pensaba, o sea, y no te dije, mira, o sea, hice una averiguación y pues ya lo voy a hacer, ya te conté como para que, me acuerdo que te reíste, y yo te decía, mira, mi lógica era, yo estaba ahí con mi sobrino, que le acababan de poner su shot de Pfizer, y mi sobrino tenía, creo que en ese momento, 13 años, y ya es un flaco, así todo chiquito, y yo decía, mira, ya, pues si él aguanta, o sea, 2 dosis, yo aguanto tres, pues. Yo sé que esa no es la lógica, pero es como cuando si tú te tomas un panadol, yo me tengo que tomar 3 panadores para que se me vaya el dolor de cabeza. O sea, yo dije, mucho no me va a pasar. Y dicho y hecho, porque después de 6 meses más me puse otra dosis ahora en noviembre. Vizcarra, Este, Vizcarra. claro, a lo Vizcarra, pero todo por lo legal, todo por lo legal. Y ninguna de las dosis me dio síntomas, o sea, ninguna me golpeó. Y ahora cuando me dio el COVID, me dio súper leve, ¿no? Me dio como, o sea, realmente solo tenía como un poco de cansancio y los síntomas, te digo que el primer día pensé que era alergia, me tomé un antialérgico y se me pasaron. Ni siquiera, o sea, no es que no, ¿no? Entonces, em, uno también tiene que entender que la situación incierta o sea, implica que uno tiene que también tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque al final no puedes, o sea, puedes confiar para informarte, puedes en la chica de Instagram, pero no puedes como después como que exigir que esa sea la máxima, no sé, ¿no? Tu máximo parámetro para decidir. O sea, yo veo que tú te lo tomas con humor y comunicas con buena onda porque creo que eres consciente de eso, pero me imagino que la gente también te debe exigir constantemente como mayores certezas, ¿no? Sí, ahí yo siempre, porque en verdad, o sea, mi doctorado es en historia de la ciencia y los historiadores de la ciencia estudian cómo se genera el conocimiento científico, ¿no? Entonces, es por eso que yo tengo cierta empatía, porque realmente es difícil entender cómo se genera este conocimiento, ¿no? Entonces, yo a veces, y eso lo digo con mis profesores, a mí el Instagram me ayuda mucho a entender cómo la gente ve la ciencia, ¿no? Porque claro, yo Ujú. estoy rodeada de otros científicos o de otros historiadores de la ciencia y hay poca conexión con el mundo, ¿no? Incluso ellos con su familia, con sus amigos, no hablan de sus doctorados, ¿no?
o sea, muy poco. Entonces, en cambio, yo sí tengo esta exposición y a veces le pregunto a la gente, ¿no? ¿Tú cómo crees que vamos a tener esta respuesta? O sea, entonces mucha gente, yo pienso, ¿no? Por lo que me dicen que los científicos miran en el microscopio y ahí sale sí, no, no sé, ¿no? Claro, Este, positivo, porque negativo. exacto, y realmente no se conoce que, por ejemplo, para decirte, te puedes poner dos de Pfizer con una AstraZeneca, tienes que coger a un grupo de gente, ponerle dos de Pfizer, AstraZeneca, a otros ponerles tres de Pfizer, a otros no ponerles nada, esperar que se contagien y ver qué pasa. Entonces, eso es un proceso que va a demorar mucho, ¿no? Y sí, obviamente hay gente un poco impaciente y por eso es que yo siempre les digo, hay que no solo entender cómo funcionan esos procesos, sino también entender, aquí yo soy un poco mala, pero cuál es el lugar del Perú en la generación de conocimiento científico. O sea, entonces, por ejemplo, casos como el tuyo, como otros, ¿no? La gente me decía, me puse dos de Sinopharm y luego una de Pfizer, ¿no? Entonces digo, ok, ¿quiénes hacen los estudios de Sinopharm? Muchos vinieron de China, otro, bueno, se hizo aquí. Pfizer, ¿quiénes hacen los de Pfizer? En Estados Unidos, etcétera. Si en Estados Unidos no hay Sinopharm, ¿por qué los científicos gringos emplearían dinero en estudiar Sinopharm con Pfizer? Eso escapa a su realidad, no tiene Ajá. sentido. O sea, y lo mismo, ¿no? Dices, en China, si en China no hay Pfizer, ¿por qué estarían estudiando la mezcla de Pfizer con Sinopharm? Entonces, claro, si tú fuiste recolectando vacunas, ¿no? Como las esferas del dragón, eso escapa a cualquier interés científico, ¿no? O sea, tú has Ojo, sido por delante. pero por ejemplo, pero ojo que yo busqué, ¿no? Tratando de no hacerlo tan al azar y tener cierto grado de certeza, busqué información sobre combinación de vacunas y encontré, ¿no? Digamos que también supongo guiado por mi sesgo de confirmación, encontré que los pocos estudios que se habían hecho hasta ese momento, ¿ok? Y que habían sido positivos, implicaban la mezcla justamente de esas dos vacunas, de la AstraZeneca y de la Pfizer. Por eso lo hice, ¿ah? O sea, si no hubiese visto eso, dije, bueno, o sea, me sentí un poco menos arriesgado, Arriesgado. digamos, ¿me entiendes? Entonces, Algo, ahí, claro, cuando uno tiene que tener como una opinión informada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a muchas de esas personas que cuando no había mayor información sobre las mezclas, estoy hablando hace 4 meses, ahora ya tenemos información porque de hecho estamos mezclando para las dosis de refuerzo y le decía, probablemente no te pase nada, pero yo no te puedo decir que no te va a pasar nada, ¿no? Porque no hay los claro, estudios. Entonces, al final yo le digo, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque al final lo que yo te diga da igual porque lo vas a hacer, ¿no? Entonces, claro, yo no pierdo mucho el tiempo porque, o sea, solo están esperando que les diga que sí pueden ir a comprarse lo que se quieren ir a comprar. Entonces, claro. pero sí es bueno que también comuniquemos cuando no se sabe si hay información y cuando sí se sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la última que confundió mucho fue que antes te ponían el refuerzo a los 6 meses y luego a los 3 meses, ¿no? Y yo la primera, porque yo estaba desactualizada ese tema, y el día que salió la noticia en Perú, no, a los 3 meses yo dije, oye, ¿cómo que a los 3 meses, no? Y empecé a Parece buscar, antojadizo, ¿no? Parece como algo medio exacto, y es comercial, más, ¿no? sí, y luego ya en una nota del peruano decían, hay evidencia de la Unión Europea, ¿no? Pero sin link, por ejemplo, sin un enlace al reporte de la Unión Europea, sin un enlace al reporte de la Agencia de Salud de Reino Unido. Y eso me parece un error por parte del gobierno, ¿no? Si tú estás cambiando la evidencia, porque estás cambiando de 6 a 3 meses, de un día para otro, tranquilamente puedes decir, ahora hay nueva evidencia, se vienen las navidades, vamos a apostar por los 3 meses. Y tranquilamente la gente que se ha ido a poner su dosis igual se le iba a poner, pero hubo ese, lo que yo llamo bastante es como hay un vacío de información. Entonces, como el gobierno no llena ese vacío de información, ahí entra cualquier cosa. Entonces la gente decía, es que se van a vencer las vacunas, por eso nos están poniendo 3 dosis, o nos quieren controlar, o ahora sobran, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente yo misma, cuando escuché la noticia, dije, ya, ¿y cuál es la evidencia? Y me moré un día hasta encontrar y leer el reporte, y en el reporte de la Agencia del Medicamento Europeo habían como 30 estudios que ya habían estudiado las dosis a, por ejemplo, 3 meses, ¿no? Y decían que 3 meses era seguro y era eficiente, etcétera. Entonces, hay esos, muchos de los errores de comunicación es eso, ¿no? No hay la información completa, ¿no? Porque si sale el ministro y dice, ahora ya sabemos que a 3 no pasa nada y que si mezcla Pfizer con Sinopharm tampoco pasa nada, tranquilamente, ¿no? Pero como no hay esa información, entra cualquier otra información verdadera o falsa, ¿no? Claro, y ocupa ese espacio y al final... Es que al final lo que la gente no quiere no es información, sino tranquilidad, ¿no? O sea, Totalmente, sí.
o si no es tranquilidad, la excusa para sentirse lo nerviosos que ya se sienten, ¿no? O sea, Ujú. algo, sí, y yo siento que el gobierno también, lamentablemente, aunque era de esperarse, no porque sea este gobierno, sino porque estamos en el Perú, pues, y si no estamos preparados para la normalidad, imagínate un evento tan particular como esta pandemia, ¿no? No era evidente y previsible que no iba a actuar bien. Y yo siento que toma un montón de medidas que son como los del escudo facial, ¿no? Porque tú te acuerdas que una época acá era como, tienes que ir en transporte público con escudo facial. Y es como que toda la gente apiñada como ovejas, con las ventanas cerradas o lo que fuera, pero con escudo facial que ya se sabía que no funcionaba, pero era como que te dan la ilusión de que te están dando una medida de seguridad. Y hasta ahorita hay gente, ¿no? Que va en los micros con su escudo facial, a pesar de que ya en un momento dijeron ya, este, que ya fue, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque sí hay muchas cosas en las que sí tanteamos, pues un poco en la oscuridad, ¿no? Hay muchas cosas con las que improvisamos, ¿no? Como al comienzo, ¿te acuerdas las lavadas de la ropa y deja tu ropa en una bolsa en la entrada de tu casa, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que salí de mi casa en la pandemia, parecía una película postapocalíptica, o sea, con la cara cubierta, veía a la gente desde el otro lado de la vereda con los guantes de plástico, ¿te acuerdas todo eso, no? Entonces, sí da como para dudar, ¿no? Porque es como que apenas se politiza el tema, ¿no? O sea, es como que ya todo un poquito se diluye, ¿no? Es difícil obtener certezas en ese, de esa manera. Sí, y luego aquí yo también me asombro, como yo no vivo aquí, el año pasado que vine Mm. fue en diciembre, que todavía no había vacunas, era otra situación, pero ahora también hay mucho teatro pandémico, ¿no? Y aquí a veces es un poco controversial, y sí he escuchado a otros expertos que también dicen, oye, esto ya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando se medía la temperatura, a veces tardamos un poco, y hay veces que la propia gente se obsesiona también con algunas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Perú se usa mucho la mascarilla en exteriores, ¿no? Y si tú no estás con la mascarilla, yo pienso, me van a cancelar un día, ¿no? Entonces, Mira, yo me paseo por la calle con la mascarilla en la mano. Entonces es como que si me acerco a la gente me la pongo. sí, entonces Pero, ahí, por ejemplo, usualmente, claro, sabemos que en exteriores el contagio es menor, ¿no? Entonces, obviamente, en otros países no se usa la mascarilla en exteriores, pero hay que aplicar el criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo esto con mis amigos me dicen, bueno, es que aquí no puedes pedir criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, ah, estoy esperando en el paradero y estamos uno al lado del otro y esa persona me tose, me voy a contagiar, es probable, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí sí compensa tener la mascarilla, ¿no? O a mí lo que me pasa es que cada vez que salgo me encuentro con alguien que conozco de mi barrio y digo, bueno, ahí también me compensa porque si yo saldría sin mascarilla, nos podríamos a comer. Entonces, hay como muchos factores en los que como que se escapa a la norma. Entonces hay gente que dice, no, mejor sabes qué, mascarilla a todos, ¿no? Y dices, oye, hace claro, un calor horrible, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, no es que diga, está en contra de la evidencia, sino que también hay que entender cómo alguna evidencia se tiene que adaptar a los sistemas locales, ¿no? Y realmente muchas personas prefieren, ¿sabes qué? Yo salgo con la mascarilla y así no estoy que me la olvidé, que me encontré con alguien o que de la nada tuve que esperar o una calle había mucha más gente. Entonces hay como muchos niveles, ¿no? Y a veces como no podemos controlar esos niveles es mejor nada, ¿no? Y hay mucha claro. gente que a mí me asombra, que mucha gente que en Perú se siente tranquilo con esas medidas, ¿no? O sea, como que les da paz. Y yo pienso, a mí a veces me parece lo contrario, ¿no? Porque no aplicamos al criterio, ¿no? Pero bueno, a veces es mucho pedir, creo también, no sé. Sí, es que, claro, como tú dices, para la masa, ¿no? O sea, si vas a aplicar una medida masiva, ¿no? Es bien difícil, pues, aplicarla eh, esperando que se aplique con el ejercicio del criterio, ¿no? O sea, porque tendrías que confiar en cada uno y ya tenemos pruebas de cómo funciona eso, ¿no? Por ejemplo, Twitter, Facebook, ¿no? Ahí se ve cómo piensa cada persona y es un desastre, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que lo del toque de queda, por ejemplo, va un poco con la misma lógica, ¿no? Que Exacto, dan sí. como que, sí, a de tal hora, porque lo contrario sería que todo abra y entonces probablemente todas las discotecas y todo estaría funcionando, que igual yo no sé al final si hace tanta diferencia, ¿no? Porque, o sea, no sé, yo siento que, claro, esta versión del virus es mucho más contagiosa, pero luego cuando hemos tenido todas estas medidas restrictivas, este,
también el contagio ha sido muy rápido, ¿no? O sea, es, es, es todavía especulativo hasta dónde se sabe, por ejemplo, que cosas como la cuarentena inicial funcionaran o no. O sea, porque en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, desde el comienzo protestaban mucho contra esas cuarentenas, ¿no? Acá al comienzo sí hacíamos caso bien obedientes porque, no sé, todavía estábamos más asustados, qué sé yo. Sí, o sea, ha habido como más información sobre las cuarentenas. Obviamente, lo mismo, es un poco difícil decir qué cuarentena funciona y qué cuarentena no, ¿no? Por ejemplo, en algunos países como Nueva Zelanda y China tuvieron las medidas de cero COVID, ¿no? Ni un caso, o sea, a lo que hay un caso hasta ahora en China y cierran todo un barrio, toda una ciudad. La mayoría de los países dejó esa idea del cero COVID y dijo, bueno, no vamos a poder vivir con el cero COVID en los próximos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto que la medida del cero COVID, creo que solo China la mantiene, ¿no? Australia y Nueva Zelanda han abierto ya sus fronteras, etcétera. Obviamente en las primeras semanas de cuarentena sí tenían una razón porque no conocíamos absolutamente nada del virus, pero también es difícil tener con certeza qué funcionó y cuándo funcionó y cómo funcionó, ¿no? O sea, en el Perú tú dices, bueno, la cuarentena fue máxima, ¿no? Y dices, depende, porque en Claro, verdad, obviamente muchas personas sí tenían que salir de su casa. En el Perú, una gran cantidad vive del día a día, ¿no? El home office es un lujo. Entonces, claro, ¿cómo podemos decir, sí, funcionó y vimos el estudio y es en Suecia, ¿no? Entonces, claro. entonces es un poco difícil y eso, ahí lo que nos juega en contra es esta idea que tenemos que la ciencia es universal. Entonces, como la ley de Newton es igual en Reino Unido que en Uganda, la cuarentena va a funcionar igual porque son medidas científicas y no, la ciencia se tiene que aterrizar a un contexto local. Y es ahí Mm. donde nos juega, ¿no? A veces no tenemos suficiente información. Yo creo que obviamente ahorita, por ejemplo, establecer una cuarentena no tiene ningún sentido, ¿no? Así como tampoco tiene sentido restringir los vuelos de Sudáfrica, ¿no? Entonces, hay medidas que obviamente hemos aprendido, que probablemente en ese momento tuvieron sentido, ahora ya no las tiene. Y como digo, igual al final, las personas igual también toman sus propias decisiones, ¿no? No sé si te pasa, pero a mí me llama mucho la atención que por más que el toque de queda sea a las 11, a las 8 ya no hay gente. O sea, a las 8, por ejemplo, por aquí en 2 de mayo en San Isidro, está vacío, ¿no? Y antes era, Claro, o sea, sí los restaurantes están llenos, lo que sea, pero no hay ese movimiento. El otro día estaba en Miraflores y claro. Barranco y estaba más o menos apagado, ¿no? Entonces, las propias personas también dicen, no me voy a contagiar ahorita, voy a tener que hacer los 10 días de cuarentena. Entonces tampoco están, yo creo que ahorita más o menos hay cierta facilidad para que cada cual haga lo que quiera. O sea, tú quieres hacer una fiesta, la puedes hacer de 11 de la mañana a Sí. 3 a 5, ¿no? O sea, no hay yo pienso personalmente, o yo me siento como si no hubiera ninguna restricción, ¿no? Sé que hay otras personas no coinciden y se sienten completamente restringidas en todas sus libertades. Yo personalmente no me siento así, ¿no? Entonces digo, bueno, no, me cuesta entenderlo y, bueno, escucho sus opiniones, ¿no? Sí, a mí tampoco o sea, mira, porque en mi vida es casi lo mismo, salvo por la mascarilla y algunas salidas, pues, que sí hacía hasta un poco más tarde, ¿no? Eso Ujú. sí es que es como, ya te tienes que ir. Pero sí, eso es en lugares públicos, porque si vas a una casa, el toque de queda es un saludo a la bandera. O sea, es verdad que, claro, no ves a la gente en la calle, pero si tú te quieres quedar hasta las 2 3 de la mañana en un lugar, te quedas normal y pides tu taxi y viene el taxi y te lleva y nadie te para ni nada, ¿no? O sea que eso es un poco como, es casi como referencial, ¿no? Ujú. Pero mira, yo tenía una duda, porque el otro día estuve escuchando que alguien hablaba, o sea, sobre esto de ponerse una dosis, dos dosis, tres dosis de la vacuna, ¿no? En un comienzo yo me acuerdo que decían, bueno, de repente hay que vacunarse y luego estarse reforzando una vez al año o dos veces al año, ¿no? Entonces yo lo veo un poco como a veces, claro, no es que sea una dosis, tres dosis, cuatro dosis, sino es que eventualmente tienes que estarte reforzando cada tanto tiempo, ¿no? O sea, no se tiene que estar necesariamente contando cuántas vas desde el comienzo. Pero oí también a alguien que hablaba de una vacuna, que no sé si era contra la rubiola o la del polio o algo, que eran como 5 shots a lo largo de un tiempo, ¿no? Y que había la posibilidad de que este virus también fuese como, imagínate que de repente, después del quinto shot, te dicen, ya, ahora si ya tienes 5, ya tu cuerpo puede de repente continuar solo, ¿no? Es eso posible también? Sí, o sea, ahora es lo que se está estudiando, ¿no? Y yo creo que
primero teníamos diferente información. Teníamos la información de que primero no solo importan los anticuerpos, sino también importa la memoria inmune, las células T. Estos son cosas que los científicos son súper fans y todo el día están las células T y el resto estamos como, ok. No, yo Pero sí sé es, eso porque eso se trata, se usa para tratar el cáncer, ¿no es cierto? ajá, sí, y, o Los sea, CAR T cells. o sea, cualquier parte de nuestro sistema inmune no solo son los anticuerpos están en la sangre, no podemos tener anticuerpos en nuestra sangre dando vueltas todo el día para todo lo que nos puede causar una reacción, ¿no? Entonces sí es importante tener la memoria inmune. Entonces sí sabemos que las vacunas, o sea, si tuviéramos nuestras solo 2 dosis, tenemos cierta protección, ¿no? Pero claro, hay nuevas variantes, una muchísimo más contagiosa, requiere un refuerzo, ¿no? No sabemos si va a ser, obviamente, cada año, si va a ser eterno, probablemente no, ¿no? O sea, mientras más gente se vacune, va cerrando el cerco al coronavirus, Ujú. pero al mismo tiempo hemos visto que con este avance de las terceras dosis, no, hay otros países que todavía no tienen cantidad, o sea, una mayoría de su población vacunada, ¿no? El otro día me tocó una charla en Bolivia, y en Bolivia solo el 40% de la población estaba vacunada, ¿no? Que es bastante bajo, es la mitad que tenemos nosotros, ¿no? Es verdad que Claro. en, en zonas de ciudad donde puede haber los picos de contagio estaban más protegidos, pero 40% era bastante bajo, ¿no? Ujú. Entonces no es cuestión de tampoco ir más allá, sino que cuando vemos esta cifra de los no vacunados, a veces creo que yo pienso que no tenemos tanta información, probablemente el público en general, probablemente el MINSA, Salud, sí, para saber dónde están los focos, ¿no? O sea, son, yo qué sé, 2 millones de personas, una cada por familia, o es todo una comunidad que no se ha vacunado. Entonces, eso es importante también de saber para cómo va a avanzar la pandemia, ¿no? Y Ujú. definitivamente, obviamente, una variante como Omicron, que es recontra contagiosa, pone un reto más al sistema de salud, ¿no? No es lo mismo que nos dé coronavirus a que nos dé a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que hay que entender, que sí, a nivel personal para muchos puede ser una gripe, pero a nivel de sistema de salud puede ser un caos, ¿no? Que es lo que está pasando en Estados Unidos, ahorita está completamente colapsado, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, y además ahí hay cierto número de gente que sí no se quiere vacunar y no se quiere vacunar, ¿no? Y, o sea, porque ya no es un tema de acceso ni disponibilidad, ¿no? Hay un tema... Y los gringos tienen ese rollo con la libertad personal que es bien profundo, ¿no? Que yo siento que les afecta con lo del carnet de vacunación particularmente, porque ya de arranque a ellos les molesta mucho que les pidan ID, ¿no? No, Que si como no, no tienen, no tienen, ajá, no, no sí. tienen, pues, pero hay toda esta discusión de que hay gente del lado más liberal, que, o en todo caso representado por los demócratas, que les parece mal que te pidan la identificación al momento de ir a votar, ¿no? Ujú. Algo que para los peruanos es como, nos- yo, a mí personalmente me parece una locura, es como no vas a identificarte para votar, ¿no? O Sí, sea, pero por ejemplo, eso también es interesante, que es otro tema que a mí me encanta, que es mega nerd, que es que cómo estandarizamos el mundo, ¿no? O sea, ahorita tú te sientes identificado con tu DNI, o sea, a mí me preguntan mi DNI y lo sé de memoria, todos sabemos nuestro DNI de memoria, ¿no? Y eso no es gratuito, ha habido un proceso en el cual hay una institución suficientemente conocida que establece unas formas para pedir los DNIs, ¿no? Antes obviamente habían las libretas, pero por ejemplo cuando había el DNI de niños, es todo un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de claro, mentalidad de absoluta. yo no tuve Ah, DNI de no. niño. Yo ver a los No niños tener llegaste. DNI me parecía locazo. Mi Es lo sobrina tenía caso. DNI y era como, ¿qué? Exacto, Claro. tu DNI amarillo, ¿no? Entonces, o sea, ese es un cambio de mentalidad y que tú digas, no solo decir, ok, es para ir a votar, ¿no? Sino es para otros servicios, ¿no? Y es más, hay como también otras ideas que podamos tener, que el DNI nos identifica, como tener una cuenta de banco, como tener un correo estatal, pero eso no es gratuito, eso tal vez ahora ya nos olvidamos, pero a mí me llama mucho la atención eso, cuando vemos que todo el mundo tiene DNI, ¿no? Y como cuando vamos a otros países, como en Estados Unidos, que no tienen DNI, me da risa porque uno de mis amigos no está acá, no está en Lima, pero le pidieron como una identificación con el carnet de votación y no tenía DNI porque en Georgia hay el carnet de conducir y mostró su licencia de armas. Claro, se ve Es lo más terrible. gringo posible, man. Es como que tu carnet de vacunación y tu licencia para portar armas. Entonces, Claro. como, amigo, Pero como tienes. que bien conciliadora la mezcla también, ¿ah? ¿No? Es como, ahí hay, o sea, ¿a qué votas? ¿Demócrata o republicano? Claro. Sí, es
Es un tema, es bien interesante cómo se ha politizado en Estados Unidos, en todos lados, pero digamos Estados Unidos siendo un poco como la cara más fuerte de Occidente, por así decirlo, ahí se evidencia un montón, ¿no? Y tú crees que hay algún floro de estos de antivacunas o alguno de estas dudas de la gente, no digamos antivacunas, ya para no ser tan radical, que valga la pena atender para desmentir? O sea, porque mira, hace poco, por ejemplo, el Minsa sacó unas publicidades en las redes que era como tratando de desmitificar ¿no? A los antivacunas, pero o sea, y me pareció que a mí me pareció bastante torpe la manera en la que lo hicieron porque los mitos a los que atacaban era que la vacuna tiene chip y que la Antiguo. vacuna... Sí, y creo que son mitos que si bien hay mucha gente que todavía los puede creer, creo que son cosas que ya están superadas de alguna manera, ¿no? Y que más bien existen algunas más complejas que se podrían atender, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que hay alguna que sí valga la pena atender? Sí, yo, por ejemplo, al comienzo o algunas veces sí he dicho, esto es mentira, ¿no? Como las vacunas no tienen chip, y he explicado, o las vacunas no tienen grafeno, que esta es la nueva, ¿no? Ujú, A veces sí, pero eso no me detengo mucho porque me parece que no son muy efectivos, ¿no? Ni a ujú, nivel, ni siquiera para mi Instagram, menos pienso que el MINSA debería de dedicar tiempo a ese tipo de estrategias, ¿no? Me parece, o si va a dedicar tiempo a ese tipo de estrategias, tendría que no ser todo el tiempo, no debería ser la única campaña, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque ayer dicen que tienen chip, mañana hoy día dicen que tienen grafeno y mañana dicen que las vacunas tienen chicha morada. O sea, claro. el mismo mito se reinventa, ¿no? Entonces, realmente es un esfuerzo constante. Entonces, o estás ahí con el fact-checking al minuto o realmente es poco efectivo, ¿no? O Ujú, sea, tratas de cortar esa información, pero en verdad aquí hay algunos estudios que dicen que esto no funciona de una forma como pensamos, ¿no? Entonces yo pienso que por lo menos, o lo que yo intento hacer en mi cuenta de Instagram, que obviamente no es el Minsa, yo puedo hacer lo que me da la gana, es que la gente entienda un poco más cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, en lugar de saltar a y eso es lo que he visto que muchas personas han aprendido conmigo, ¿no? Yo también he aprendido, en lugar de saltar a la primera noticia, esperar 3 segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto con el Florona, ¿no? Un montón de gente dijo, oye, esto es una reverenda miércoles, dejen de bombardearnos con titulares para vendernos. O sea, mucha gente reaccionó de forma negativa hacia la prensa, ¿no? Y la prensa debería aprender, en lugar de decir como que, jaja, un montón de gente le dio clic a Florona y fue la noticia más leída, lean también los comentarios en que la gente dice como que ya para, o sea, it's not a thing, esto no existe, ¿me entiendes? O sea, claro. ya está bien, ¿no? Entonces yo creo que sí hay más espacio para explicar cómo funciona la ciencia, cómo funcionan las vacunas. Hay algunos mitos que sí es necesario desmentirlos, y eso es otra cosa, que muchos de estos mitos que se promocionan como evidencia científica, realmente no los puedes desmitificar, ¿no? Por ejemplo, el otro día una congresista llamaba a los representantes de las farmacéuticas, Pfizer, Moderna, que ni siquiera hay en Perú, Sputnik, Johnson Johnson, y en la lista de preguntas decía que tenían que demostrar que en todas las vacunas que se ponen a los peruanos no hay grafeno. Eso es indemostrable, porque tú no puedes, es como que yo diga, demuéstrame que toda la Coca-Cola que hay en el supermercado es Coca-Cola y no es, yo qué sé, pintura, ¿no? Agua Claro. con pintura. Tú no puedes demostrarlo. Entonces, y es más, sí podrías demostrarlo, pero necesitas un conocimiento científico, necesitas saber hacer las pruebas en el laboratorio. Entonces, como todos no somos científicos, nos tenemos que confiar en los otros, que son la DGMIT, las propias farmacéuticas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos de estos mitos realmente no se pueden comprobar, no porque no puedas comprobar, sino porque mm, en el día a día sería imposible. No puedes hacer un estudio por cada dosis de vacuna que se va a hacer. Haces uno, Ujú, se aprueban y ves que, o sea, que Pfizer tenga, yo qué sé, eh, los almacenes, que estén a la temperatura, que las vacunas estén selladas. O sea, hay otras formas de poder verificar eso, ¿no? Pero claro, entonces dicen, ah, no me lo puedes probar, entonces sí tiene. Y eso no es cierto, no es como que yo me digas, pruébame que tú no eres el presidente, es que tú, o sea, no puedes probar lo que no claro, es. Ahí empezamos ya al mundo de la lógica y es complicado, ¿no? Entonces, claro. hay veces que sí entiendo estas campañas del MINSA y hay otras veces que entiendo que sí se tiene que dar mayor información, ¿no? Por Ujú. ejemplo, mi última obsesión, por así decirlo, lo último que me está dando vueltas, es esta idea de que ahora la gente muere con COVID y no por COVID, ¿no?
Y de hecho escribí eso en Jubecaigo esta semana, porque ahora muchos antivacunas dicen, no, ahora como a todo el mundo le da Omicron, claro, si te atropellan y resulta que tenías COVID, te ponen como muerto por COVID, cuando realmente tú te atropellaron y de yapa tenías COVID, ¿no? Ok, así, en cierto punto esto dices, ah, claro, nos están engañando, ¿no? Los 40 fallecidos de ayer, realmente todos se han atropellados con COVID. Y no, no es cierto, probablemente hay alguno que sí, justo se cayó de las escaleras y falleció y además tenía COVID, puede ser, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dices, por ejemplo, si tú eres diabético y tienes COVID, eso no es una anécdota, eso es un factor de riesgo. Entonces, Claro, embarazada y tienes COVID, tampoco es una yapa, es un factor de riesgo para ti, para el bebé. O sea, entonces no es tan fácil decir como que, ah, no, todos tienen COVID, pero ni se enteraron, ¿no? Y claro, además, en los propios hospitales, tú no puedes tratar a los mismos pacientes juntos y revueltos, ¿no? Entonces, así en sus sueños locos, todos tengamos COVID de yapa, cuando tú vas al hospital, tienen que haber dos salas, tienen que haber dos profesionales, tienen que haber dos enfermeras, etcétera. Porque si tú tienes un factor de riesgo y te está tosiendo alguien que tiene COVID al costado, es letal para ti. Entonces, por ejemplo, eso es algo que se puede explicar muy bien si el MINSA, con los datos abiertos del MINSA, porque cuando tú entras a ver los fallecidos, entras a ver las causas de fallecimiento y vas a ver que en el top 3 te va a salir la principal. Si alguien murió atropellado, va a salir que murió atropellado. Entonces, este tipo requiere unos 5 minutos, pues no es el Omicron no tiene un chip o la vacuna no tiene un chip, ¿no? Y ahí creo que a veces el MINSA no entra, ¿no? claro. Pero mira, y es gracioso porque las personas que va, esto que tú dices de que las personas mueren y lo hacen pasar por muerte de COVID, ¿no? No solamente es algo que se dice acá, es algo que se dice en muchos lugares, ¿no? Entonces, es gracioso porque son paranoias comunes que van emergiendo alrededor del mundo, ¿no? Y es interesante porque es como que la gente también cuando las evalúa lo hace de la misma manera que tú decías hace un ratito, como si fuesen, así sean anécdotas, como si fuesen estudios, pero además sin importar la realidad en donde sean, ¿no? Entonces, o sea, yo he escuchado como, por ejemplo, un momento al comienzo de la pandemia era como, ah, pero en Australia están haciendo esto, ¿no? Y es como, bueno, pero Australia es una isla, pues, o sea, tiene como ventajas, ¿no? Y lo mismo con esto, ¿no? O sea, porque es como que, ¿qué significaría eso? Que nos están engañando, que se está cometiendo el mismo error en todos lados, ¿no? Y como que esa segunda pensada, la gente no le gusta tanto hacerla porque lo que hay es una voluntad, yo siento, de negar la realidad, ¿no? Porque incluso cuando ya se hace demasiado innegable, a veces se dan como un pasito para atrás, ¿no? Yo siento que eso pasó, por ejemplo, con el dióxido de cloro, con la ivermectina, con la hidroxicloroquina, que, ¿no? Que al comienzo, ¿te acuerdas? La ivermectina era, no, es preventiva, y hasta que te da, ¿no? Una vez que te da, ya no es preventiva, ahí es para que no se agrave, hasta que se agrava, ¿no? O sea, siempre funcionaba hasta que no funcionaba, ¿no? Pero funcionaba. Entonces, Sí. es gracioso porque una vez que ya se muestra, ya pasa, ya la narrativa es vacunas, ya no es tratar la enfermedad, entonces ahora es, no, ya no confío en la vacuna, ¿no? Y además, en esa propia narrativa de que no, ahora la gente, como Omicron es muy contagiosa y todos tenemos Omicron, pero nos morimos por otras cosas, dices, ya, pero, ok, te compro esa narrativa, ¿no? Que ahora la gente se muere con COVID y no por COVID. Pero si tú miras los picos, en muertes estamos acá y en contagios estamos acá. ¿Y por qué ha Claro, sido eso? O sea, si ahora la gente efectivamente se muere anecdóticamente por COVID, es por las vacunas, ¿no? Porque antes, si te daba COVID, ya, o sea, ya estaba, sí, era muy complicado, estaba todo saturado. Entonces, incluso cuando a veces les pregunto como, ya, entonces, ¿cómo explicas esto? Y ignoran la vacunación, es como, amigo, no puedes ver las olas, o sea, ¿cuál es el cambio ahí, no? Y luego lo que claro, tú dices también, ya, sí, hay un esquema de control mundial, lo que sea, pero la gente ha tenido a sus familiares en su casa falleciendo con COVID. O sea, yo no lo he tenido y yo no me atrevería a claro. decirle a alguien, te estás inventando. A alguien que estaba haciendo cola por oxígeno, decirle, no, eso era accidental, el COVID no es una gripe. Yo personalmente no me daría la cara para decirle a alguien que ha estado haciendo cola, oye, no, no, te moriste con COVID y no por COVID. O sea, lo Claro. hemos visto todos. O sea, el Twitter era, no hay camas de UCI, todos hemos tenido amigos que han fallecido, o lo que sea. O sea, muy real como para decir, no, aquí hay un plan de dominación mundial, ¿no? Es como, Sí, es ridículo, ¿no? Pero yo, es mira, feo, ¿no? O sea, sí, 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 pero
Es que el miedo pues hace que la gente actúe de esas maneras sin pensarlo, ¿no? O sea, yo en cierto grado lo entiendo porque a veces he tenido conversaciones con personas y cuando te das cuenta, después de un rato, después de 2 años, cuál es su percepción de lo que está pasando, es tan lejana de la realidad que, pucha, tendrías que agarrar una máquina del tiempo y viajar al pasado para poder cambiar todo lo necesario para que esa percepción no sea tal, ¿me entiendes? Ya se hace como... Entonces también a veces ya uno entiende y simplemente manejas la info, ¿no? O sea, yo me he topado con gente que está convencida que son mandatos divinos, castigos de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a convencer a esas personas? Ya tienes que concentrarte en, no, vacúnate, haz esto y no tanto atacar necesariamente la creencia, ¿no? Sino simplemente de repente guiar un poquito el comportamiento, ¿no? Pero yo quiero ser ahí un poco abogado del diablo, a pesar de que no quiero que parezca que soy antivacunas, porque creo que soy el más pro vacunas que existe. O sea, que si hubiera 2 vacunas más, me las pongo ahorita, si me las ofrecen, ahorita acá. Pero, claro, pero por ejemplo hay gente que, la otra vez veía un pata que había sido parte del equipo de desarrollo de la tecnología esta ARN, ¿no? Creo, Mamalón. ARN, ¿no? Y sí, ¿no? Y el pata decía sobre la vacunación en los más jóvenes y este miedo que hay sobre ciertas reacciones en el corazón en chicos jóvenes, que sé que han sido pocas, ¿no? Pero iban sembrando como dudas, ¿no? Porque también pasa pues que, o sea, si es verdad que nos pueden decir, pónganse todos la vacuna y todos nos ponemos la vacuna y mañana nos dicen hay que ponerse otra y nos la vamos a poner porque como tú dices, estamos confiando en los médicos y en los científicos. ¿Cómo podría uno pues ejercitar un escepticismo sano, ¿no? Porque tienes a este pata que lo ubicas, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero estabas Sí, diciendo. Malone Yo se lo, llama. Ujú, sí, yo lo vi en el podcast de Joe Rogan, ¿ya? Que ha presentado a otros que son unos fantoches, como uno que decía que la ivermectina había curado en Perú. ujú, Pero la información que este tipo presentaba era un poco, no era delirante, ¿me entiendes? ujú. Entonces, es un poco difícil, o sea, por ejemplo, tú sobre qué dudas y sobre qué y dónde obtienes tus certezas, ¿me entiendes? O sea, ¿qué de lo que hay? Porque, por ejemplo, ¿estas son las mejores vacunas que podemos hacer o se van a seguir tratando de hacer mejores? ¿O se va a trabajar solo sobre estas? ¿Me entiendes? Ah, sí. No, Por eso ¿no? yo ahí, como que gran parte de la duda o gran parte de, o sea, primero hay conocimiento que es muy técnico como para que uno lo lea y diga como, y esto no suena bien, ¿no? O sea, realmente es un poco difícil entrar a los papers científicos y ver. Ahí lo que funciona de maravilla es Twitter, porque todos los científicos se pelean como si no hubiera mañana por Twitter y se pelean como en la gráfica no sé qué, entonces realmente uno puede aprender bastante en esas peleitas de científicos porque son bastante específicos en sus temas, ¿no? Obviamente yo bastante dudo y a veces en el propio Instagram digo, estoy dudando de esto, cuando hay un cambio de evidencia pero no se comunica la fuente, ¿no? No se comunican los estudios o no se comunica la razón, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, el último en Perú fue cambiar de 6 a 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento en que salió, y eso es algo que también me parece que este gobierno hace especialmente mal, es que sale el ministro a dar una declaración y al día siguiente sale la resolución, ese día en la web no hay nada de información, entonces claro, en las 8 de la mañana hay un comentario y luego no hay información y como dije, luego sí encontré información en algo en el peruano, en la web del gobierno, pero sin links, ¿no? Entonces claro, si a mí no me pones un enlace, ¿de dónde estás sacando esa información? Sí, de la Claro. Unión Europea, pero ¿de dónde, no? Y ahí fue que otros científicos peruanos dijeron, sí, justo, y mandaron los reportes, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo pienso que es saludable dudar de esas medidas, ¿no? De, ok, hasta ayer era 6 meses, hoy porque son 3 meses, ¿no? Y si hay información suficiente, enhorabuena, ¿no? Y si no hay información suficiente, puedes decir, bueno, si quiero espero, ¿no? Como quieras, pero sí tiene que estar explicado. Tema, por ejemplo, vacunación de niños, es un tema que sí también hay como muchas dudas, obviamente porque vemos a los niños como también seres como mitológicos, ¿no? Igual ahí como las embarazadas, también las vemos como otra, Claro, son casi como que, mágicos. ajá, entonces también hay que entender eso, ¿no? Que hay componentes sociales que hace, obviamente yo no tengo niños y entiendo que hay como un temor con la vacunación de niños, y ahí creo que sí es útil ver, obviamente, cuántos niños van poniéndose estas vacunas, en cuánto tiempo se han desarrollado,
cuáles son los motivos, por ejemplo, ahora con Omicron, si se contagian más niños o no. Obviamente siempre se han contagiado niños, han fallecido niños, no es la mayoría de contagios, ¿no? Entonces yo sí entiendo, por ejemplo, que la gente dice, oye, pero si no estoy en un gran riesgo, ¿por qué voy a vacunar a mis hijos, no? Entonces hay que entender las diferentes variables y a mí me parecen las dudas, me parecen totalmente saludables y además me parece que en estas campañas, creo que en la campaña de vacunación de niños, sí he visto un mayor esfuerzo de responder esas dudas un poco antes de que salgan. Y me parece bueno porque sí hay esas dudas con los papás, ¿no? Respecto al que supuestamente es el inventor de las vacunas, que es este doctor que se llama Malone, no es el inventor de las vacunas de ARN. Él descubrió cómo hacer que pueda escoger una parte del ARN y meterlo a otra célula o una bacteria, o sea, de los, no sé, de las 200 publicaciones que se usan para hacer las vacunas del ARN, él es una hace décadas, ¿no? Y es más, él ha salido en estos últimos meses, no ha salido al inicio de la pandemia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces sí, obviamente ahora es una figura en el, o sea, de movimiento, no anti-evidencia, porque obviamente él es un científico, pero también hay que ver, así sea un experto, cuáles son las fuentes que está diciendo, o sea, en qué fuente se basa, y muchas veces no hay estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, lo último que él ha dicho es que todos nos estamos vacunando porque hay una especie de psicosis masiva, ¿no? Y se ha inventado un concepto que no existe, y lo cita como si fuera un concepto como técnico, Claro. ¿no? Y lo llama creo que psicosis masiva o psicosis social, algo así. Dices, ok, tú eres sociólogo de la ciencia, no, estudias la sociología y la medicina, no, entonces, ¿de dónde sacas este Claro, concepto, no? es tu opinión y ya, ¿no? Es tu opinión y la en Joe Rogan y entonces ahora un montón de gente empezó a hablar de la psicosis, ¿no? Y si hay un tipo por ejemplo, de contagios, por ejemplo, hace unas semanas escribí esos contagios de risa, ¿no? Y ahora había una especie de contagio de síndrome de Tourette por TikTok, que las adolescentes como imitaban espasmos que veían en TikTok, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que han pasado similares, pero que estemos todos hipnotizados, ¿no? Eso no es real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde donde este personaje es bastante cuestionable, ¿no? Primero porque no inventó las vacunas de ARN, y eso sigue estando en su biografía de Twitter, ¿no? Y sí se ha convertido como en un anti el gran grueso de evidencia, ¿no? Que puede ser, ¿no? Puede ser que un científico esté contra el mundo, sí, pero tiene que demostrarlo, ¿no? O sea, Claro. el podcast de Joe Rogan no es una fuente de evidencia, ¿no? Entonces, si él va a ir a decir, esto no está pasando, ¿cuáles son los estudios? Y si no los ha hecho, así tengas todo el conocimiento del mundial, los tienes que demostrar, ¿no? Entonces, eso Claro. es creo que donde hay una falta de información por su parte, ¿no? Sí. Sí, yo lo vi y la verdad es que me pareció, o sea, a mí lo que me hace dudar de más que nada de esos discursos es que siempre están bien arraigados a la realidad de donde son quienes los emiten. Entonces, si el pata es gringo, habla como... y casi todas las cosas que dice tienen que ver con la realidad de Estados Unidos. Y yo digo, ya, pero eso en Perú no se puede. Pues, o sea, es como cuando escuchas los discursos de los libertarios, ¿no? Que dice como, ah, claro, o sea, al final claro, en el vacío podría ser alguna cosa así, ¿no? Pero tienes que aplicarlo sobre una realidad, ¿no? Es como cuando, no sé, pues yo lo escucho, por ejemplo, mismo a Joe Rogan decir que lo que se tiene que dar es un mensaje de nutrición, ¿no? Para que la gente refuerce su sistema inmunológico y tiene que alimentarse bien. Y es como, pero eso es imposible, se está tratando de hacer a través de miles de industrias hace miles de años y la gente cada vez más, o sea, come peor, ¿no? Entonces, pretender que este sea, pues, un remedio te habla de un poco como esa mirada bien ombliguista que tienen los gringos con esta crisis, ¿no? Y cómo así la han politizado. Tú, mira, yo me acuerdo cuando tú decías, ¿no? Que en Estados Unidos la gente no usa la mascarilla cuando está en exteriores, por ejemplo. Y yo me acuerdo En ahí interiores. no, y en interiores ahora muchos ya tampoco, ¿no? Ahora Este, más. y, o sea, hay de todo, ¿no? Sí. A mí me cuesta satanizar eso porque estoy harto de la mascarilla, ¿no? Y la verdad es que si mañana me dicen que ya no se necesita, yo la dejo usar. Ujú. Entonces, o sea, a pesar de que la realidad supongo que sea la misma que hoy, ¿no? Em, pero tú cómo lo ves, o sea, tú cómo lo sientes así socialmente. ¿Crees que es parte de toda esta crispación en la que ya viven los gringos y esto ha sido solamente como una añadidura? ¿O ya ves que la gente está saliendo un poco más de esta narrativa? O sea, como para darnos una idea de lo que nos viene hacia el futuro, que suelen pasar las cosas allá antes que aquí, ¿no? Sí, bueno, yo que vivo en Estados Unidos y que vivo en el sur de Estados Unidos, que también es un Ujú. contexto bastante particular, pero al vivir en Atlanta
es un poco, a veces puede ser una burbuja, ¿no? Y dentro de la universidad definitivamente es una burbuja, ¿no? Y a veces lo comentamos con mis amigos, lo diferente que es cuando vamos a, por ejemplo, en la biblioteca que están estudiando, todos están con mascarilla y al lado de la biblioteca están las fraternidades que están todos en una juergaza sin mascarilla, ¿no? O sea, y lo mismo, en clases de posgrado la mayoría está con mascarilla y en clases de pregrado a veces no están con mascarilla, si el profesor les diga tienes que ponerte la mascarilla, no pueden obligarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser bastante consciente que así como la ciencia, por más que un concepto sea universal, se tiene que aplicar de forma local y tenemos que entender estas, estos temas locales para poder realmente aplicar el conocimiento y que funcione como esperamos. Lo mismo funciona con la desinformación. Entonces, sí hay mitos que nacen en Estados Unidos y que mueren ahí, porque en ningún otro sitio el contexto hace que peguen, ¿no? En cambio, hay otros que sí viajan, ¿no? Y viajan por diferentes grupos, viajan por peruanos o latinos que viven en Estados Unidos, viajan por algunas religiones, viajan por algunos grupos, por ejemplo, y eso está estudiado, esto no lo digo yo, mucho de la estrategia de Canon era identificar, por ejemplo, a grupos de yoga o a grupos de mamás, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ok, es totalmente, así como yo entiendo que lo que salga en Nature o en Science, yo voy a tener mayor afinidad y decir, oh, esto es verdad, a lo que leo en una revista de, yo qué sé, de pseudociencias, ¿no? Lo mismo, hay que entender que estando del otro lado, también somos target, ¿no? También somos foco para algunos movimientos que literalmente están produciendo información que encaja en nuestra realidad con desinformación, ¿no? Así como el MINSA pone información que encaja en nuestra realidad y para que nos motive a vacunarnos, también ocurre en el lado contrario, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos es bastante difícil. Obviamente, ahorita realmente lo más difícil es la situación del CDC actual, porque ha habido varias medidas que han sido bastante confusas y que gran parte de los expertos no están de acuerdo. Entonces creo que esa falta de confianza para ellos es crisis, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados que no creerle a nuestras Claro. instituciones es como que, ah, ¿le creías? Claro, No. al doctor Fauci de aquí no le creería a nadie. No, exacto, ¿no? En Entonces, teoría. claro, pero ya sí hay esa crisis, ¿no? Como ahorita hay una crisis con el CDC, por ejemplo, en las últimas semanas el periodo de aislamiento pasó de 10 días a 5, ¿no? Entonces dicen, oye, esos 5 es para que la gente no deje de ir a trabajar, ¿no? Pero realmente la evidencia dice, sí, probablemente alrededor del quinto día dejas de contagiar, pero no es que el quinto día a las 12 se apagó tu reloj de coronavirus, ¿no? Entonces, Claro. ahí tiene que haber un criterio. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un poco esa crisis con el CDC, ¿no? ¿Qué Mm, onda? sí, Eh, Hay esfuerzos también por sacar de las plataformas algunas personas que son focos de desinformación, ¿no? Y ahí yo pienso que tal vez para el público en general, un buen consejo para nosotros, para mí misma también es una misma persona con un mismo discurso, ¿no? Ya sea un experto que siempre se acomoda al contexto actual, sin nunca decir, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Como al otro lado, ¿no? O sea, la misma gente que era, que decía que el virus lo había hecho los chinos comiéndose un murciélago, fue la gente que luego decía que Jesús nos dio pulmones y por eso no nos podíamos poner mascarilla, y fue la misma gente que luego está en contra de las vacunas y la misma gente que está en contra de lo que sea, ¿no? Entonces, solo se reinventan, ¿no? Es lo mismo, al otro lado también los expertos, también, al comienzo éramos 2 dosis, ahora 3 dosis, o sea, son patrones bastante similares, ¿no? Y a veces es difícil realmente de ver, ¿no? Y ahí creo que es muy útil decir, ok, aquí, ¿cuál es el estudio? ¿No? ¿Quién ha estudiado esto? ¿Hay un estudio por medio? ¿Cómo se hizo? Entonces, claro, a veces ni siquiera podemos entrar a revisar los papers científicos porque cuestan una millonada si no eres parte de una universidad, ¿no? Y ahí está, bueno, claro. en SciHub los puedes revisar, pero es mucho pedir también decir a la gente, y a ver el paper, no sabes, tampoco podemos ir en esas, ¿no? Sí, pero es interesante porque es como, como tú dices, ¿no? Ese, es como un pensamiento reaccionario que va emergiendo ante todas estas situaciones, ¿no? Y tiene que ver con otra manera de ser reaccionario, ¿no? Ya no tanto en cuanto a lo progresista, cultural, sino más un tema con, no sé, hasta científico, ¿no? Pues porque como hoy día todo pasa por las redes, ya un poco todos los temas, eh, se acaban mezclando, ¿no? Pero entonces es como si ya pareciera que en el futuro se va a tener que hacer algún tipo de estudio de ciencias del comportamiento o algo así para que vean que pase lo que pase, va a haber pues
cierto porcentaje de gente que no va a hacer caso a las medidas. O sea, ¿viste la peli del meteorito, Don Luca? No, no lo vi. Todo el mundo me dijo, pero estaba en Ya, otras. ya, es que porque hace paralelos así con ejemplos mucho más extremos, ¿no? Pero sí es como que, no sé, pues de repente mañana te dicen que viene un tsunami y que tienes que evacuar y va a haber gente que va a decir, no, yo en verdad es agua, o sea, nado. La No, Marina. claro, no, eso no dicen nada, ¿no? Pero puede ser que hay gente que diga, ya, normal, pues agarro mi Morey, o sea, he leído acá en YouTube que con mi Morey me subo en el agua y ya estoy, ¿no? O sea, ya tenemos que contemplar, creo, hacia el futuro que un pedazo de la humanidad se va a comportar así, ¿no? O sea, No, no sé. yo vi, sinceramente, ahí a veces, ahí son opiniones que a veces no digo en Instagram porque necesitas explicarte y, o sea, no todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Pero sí creo que, o sea, pero bueno, de hecho, ahora Phil Collins, iba a decir, el director del NIH, también se apellida Collins, dijo que una de las cosas que es como sentía que no había hecho durante su carrera era dar más financiamiento a las ciencias sociales, ¿no? Y no lo digo porque yo esté en el departamento de historia y sociología de la ciencia, ¿no? Sino porque realmente nosotros sí estudiamos muchas de esas cosas y sí vemos, o sea, ya se había previsto que sí, que hay un movimiento antivacunas bastante fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre ha habido un movimiento antivacunas y obviamente se ha demostrado que no tiene ninguna relación con el autismo, pero durante mucho tiempo se dejó eh, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento antivacunas era muy fuerte entre mamás blancas con plata, ¿no? Y un Ujú. poco como que no, las vacunas no, entonces se veía un poco como un capricho, como que bueno, como esta gente tiene plata y hace lo que quiere, ¿no? Y se vio a veces eso como algo gracioso, ay, qué graciosas estas señoras, ¿no? Que vienen en Los Ángeles. Pero no se estudió a ese, o sea, se estudió, pero como eso, se veía como una anécdota, ¿no? Cuando dices, oye, Claro. no, cuando realmente hay una pandemia, tenemos que entender, tenemos que ver los canales, tenemos que entender. Entonces, yo personalmente sí tengo, y eso la gente también se asombra, yo en mi vida personal no voy atormentando a mis amigos que no se han vacunado. O sea, sinceramente no lo hago porque para eso ya tengo el Instagram y son mis amigos y ellos tampoco me pasan información de antivacunas, ¿no? Pero yo sí tengo amigos que no se han vacunado, que no se van a vacunar no nos vemos mucho, obviamente, y tampoco vivimos en los mismos países, pero muchos de ellos viven completamente alejados de la sociedad, ¿no? Entonces viven En tipo una Urubamba. bomba. Sí, yo también tengo, yo también tengo amigos en esa misma onda. Y no, yo tampoco discuto porque si te preguntan le dices, ¿no? Y pues como a mí me da curiosidad, entonces a veces sí me gusta cuestionar un poquito los motivos, pero ya después de eso al final ya cada quien ve pues también, ¿no? O Pero sea, al final tenemos que entender, y yo creo que a veces también como esto pasó nada libertario, pero ese pensamiento único, no, o sea, si no hay un pensamiento único, ¿no? No hay tampoco un control de la opinión, tú puedes decir lo que quieras, y a veces se nota, algo que yo he notado es, por ejemplo, amigos míos que no han hablado mucho de la pandemia, con el caso del tenista serbio, Djokovic, no sé cómo se pedía, de la ujú, nada empezaron a comentar, entonces es como que lo que yo noto es, sintieron que esa era la oportunidad para decir lo que querían decir, ¿no? es que se Y politiza, pues. Ese es el exacto, tema. se politiza y es como que ahora sí parece que puedo dar mi opinión, ¿no? Porque antes, claro, me iban a tirar de antivacunas o tal vez no estaban de acuerdo con el carné. Yo personalmente también he escrito muy antes en contra del carné, sobre todo para los viajes, porque no hay igualdad en el acceso de vacunas, ¿no? Claro, A mí, sinceramente, no he escrito a favor ni en contra del carnet porque me da exactamente igual. Entonces, si a mí me da igual en mi vida, tampoco voy a dedicar mayor esfuerzo a por o antes, me da igual. Entonces, por ejemplo, sí, estos pues. amigos me decían, no, pero es que le han negado la entrada a una persona sana, no sé qué, bla, 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 bla. Y le digo, ay, ¿cuántos refugiados hay en Australia que no puedan entrar porque no tienen las vacunas, ¿no? Ah, ni idea, ¿no? Entonces, digo, entonces claro, o sea, tu preocupación es solo en una persona y en muchas veces es verse reflejado en esa persona, ¿no? Si una persona exitosa, una persona con dinero, le pueden negar algo, también te puede pasar a ti, ¿no? Porque a veces es un poco difícil. Lo hablaba en concreto con un caso muy particular con un par de amigos. Y le decía, o sea, a ti no te preocupa en general todas las personas, todos los migrantes que están en esa situación de exiliados vacunados, ¿no? Te importa solo una persona, porque realmente en los demás no se ven reflejados, ¿no? Ellos Claro. nunca van a ser refugiados, nunca van a estar en esa situación, pero en esa situación de que decir, oye, tengo recursos y me dicen que no puedo entrar,
es a veces como cuando los gringos se asombran que uno tiene que sacar visa para otros países, ¿no? Entonces, ahí es, por eso digo, a veces hay que ir un poco más detrás de la opinión, ¿no? Y les preguntaba a esos y ellos me decían como, no, que no, o sea, se basaron un poco, obviamente, conmigo, porque claramente Claro, no o esperaban, sea, ¿no? ¿qué buscan justificar, no? Porque, o sea, Djokovic, bajo ninguna circunstancia, es un elemento de medida. O sea, estás hablando, o sea, más allá, porque yo tampoco es que sea fan del tenis, pero Djokovic es como Tampoco. hablar de Messi. O sea, estás hablando de alguien que es no solamente una figura, sino uno de los mejores de la historia del deporte. Entonces, ya de por sí de arranque ya es excepcional. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puede ser un elemento de medida? ¿No? Y es como que, claro, uno quiere usar a esta figura que es notoria y poderosa y que tiene aprobación para justificar un punto, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pediría uno? ¿Un ejercicio de criterio? O sea, que a Djokovic se le deje entrar porque es una persona sana. Entonces, si pides un ejercicio de criterio, precisamente por ser tan famoso y tener tanta capacidad de difusión de sus ideas, no lo deberían dejar entrar. De repente a alguien incógnito, ¿no? No conocido, digamos, que no está vacunado y que prueba que no, o sea, que tampoco está contagiado, lo podrían dejar entrar, pero no a él, pues, que es precisamente una referencia, ¿no? O sea, yo lo veo al revés, o sea, es como que se busca, ya se tiene, es el sesgo de confirmación a la larga también, pues, ¿no? Lo Como que se digo, busca. o sea, yo personalmente tampoco veo tenis, ¿no? Y Ujú, entonces digo, la gente, ah, ¿qué opinas de esto? Y ahorita, bueno, lo comentamos porque salió el tema y yo realmente no ya la comentamos en un grupo de amigos, pero sí vi que mucha gente como que vio esa, en esa oportunidad de realmente decir lo que pensaba, y lo cual me parece súper bien, porque realmente hay muchas situaciones en las que hay una desventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, ujú. había en el mismo Open Australia, habían otras tenistas que no podían jugar porque tenían la vacuna de Sputnik, y la vacuna de Sputnik en ese momento no estaba aprobada en Australia. Entonces, vemos que hay una diferencia. Lo mismo con estudiantes peruanos que querían viajar y no estaban en sus países aprobada la vacuna. O sea, ha habido mucha cantidad de situaciones. Entonces, realmente que después de 2 años de pandemia, reciente salte una alerta a esto, dices como, oye, hay un montón de gente que ha dejado de viajar, otra gente que yo conozco que en estos 2 años en Australia no ha podido ir a ver a sus familias porque simplemente Claro, cerraron las fronteras. Entonces, a mí personalmente, el tenis, como no me quita el sueño, sí. no es un caso que diga como que ah, esta es mi oportunidad para realmente decir lo que pienso. ¿No? Claro, claro, no, y fuera lo que fuera, ¿no? Porque precisamente una de las cosas, a ver, no quiero decir cosas buenas, pues, pero o sea, a mí sí me dio gusto que lo deportaran a Djokovic, porque yo dije, mira, las pandemias nos homogenizan, pues, ¿me entiendes? La pandemia te homogeniza. Entonces, no tiene sentido Eso es cero que... pituco de tu parte. No, pero es verdad, o sea, a nivel mundial, entonces no tiene sentido que él se quiera salir de ahí solamente por su poder, ¿no? Es como, o sea, nos homogenizan en cierto grado, pues ya, para que no me critiques. Tampoco tanto, ¿no? Pero, Tampoco pero, tanto. claro, o sea, ¿por qué él me entiendes? Ah, no, porque soy un tenista, capaz ya no me voy a vacunar. No, al contrario, o sea, eres persona, a las personas le da. O sea, Messi tuvo COVID y lo sacaron de la concentración del PSG, no tenía nada, pero ya pues unas semanas no pudo jugar, ¿no? O sea, ya pues, o sea, ¿qué más? No, no, ese pata es un engreído. Además, no es no es la primera, no es la primera situación en la que adopta posiciones así contreras como para tratar de demostrar algo, ¿no? Ya tiene mucho que ver con su personalidad, ¿no? Porque ya de última, oye, vacúnate y sí con Sí, tu vida. O sea, si eres tan fuerte y tienes tan buen sistema yo no seguí la inmunológico, esa vacuna noticia, no te va a hacer nada. ¿Ah? pero creo que no, al final no lo deportaron porque no es que no se vacunó, sino porque había mentido en la ficha migratoria. Fue por Claro, eso, ¿no? O sea, que al final era como que, amigo, si vas a hacer tanto escándalo, asegúrate de tener todo en regla, ¿no? Porque claro. cuando te quejas, te van a buscar todo, ¿no? Claro, no, es un pata que tiene tanto poder, básicamente, que cualquier limitación, pues ya le parece como una imposición, ¿no? O sea, precisamente eso. O sea, yo creo que le jode que la pandemia lo homogenice, ¿me entiendes? Es como que, no, o sea, esa enfermedad será para los mortales, yo soy Djokovic, ¿me entiendes? Yo lo veo así, sí. Pero bueno, ya, Bueno, momentos ya políticos. los que nos hemos tenido que ir a vivir a otros países sabemos muy bien que cuando te tienes que ir a vivir te toca ponerte todas las vacunas, ahí no hay que, oye, o sea, yo cuando me fui a Estados Unidos, de la nada me tuve que poner como 6 vacunas al hilo, porque algunos refuerzos no los tenía, mi carnet de vacunación nunca existió, no nos acordamos si nos habíamos puesto esa vacuna, lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, es una situación que es prepandemia, no solo que muchos no la Claro, vivimos, pero otros sí hemos, y ahí no hay ni rechistar, ¿no? O sea, que sí, obviamente uno puede decir, no, no me quiero vacunar, y entonces Estados Unidos te dice, bueno, no vas a venir a estudiar, ¿no? Porque eres una claro. bomba de virus, ¿no?
Sí, sí, es gracioso ese concepto de la libertad que se ha generado. Pero bueno, te voy a parar ya la grabación aquí. Te agradezco mucho por estar acá de vuelta. Ha sido una conversación muy entretenida. Esperemos que la próxima vez que conversemos ya no sea en contexto de pandemia, pues, ¿no? Ya, por favor. Ya que se haya pasado, podamos estar hablando de otros males de la humanidad. Sí. Como las Ya. palomas. Sí, por ejemplo, que eso la gente no Ejemplo, sabe, pero los dos somos, este, ¿cómo decirlo? Además de palomofobos. ornitofóbicos, antipalomas, ¿no? Porque sabemos que este sería un mundo mejor sin palomas. Sí, Pero ya bueno, nos podemos unir a los chivolos TikTokers que dicen que las palomas son drones, ¿no? sí. No, 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 es que al contrario, esto es para lavarles la cara. Las Sí. palomas existen y son un problema real, ¿me entiendes? Lo otro es ignorarlo. Bueno, Es muy fuera, fácil. que fueran drones. Y si le tiras Si agua y pueden se van. hacer delivery, mejor todavía. Sí. Bueno, gracias, Ale. Gracias.